¿cuánto más puede durar esta subida? Estamos hablando de que hemos subido prácticamente un 30% en los últimos días. Bitcoin se ha precipitado desde los 25.000 dólares hasta los 31.500 y estaría ya buscando su última zona de liquidaciones, que le quedarían ya en los 32.000. El día de hoy vamos a actualizar esas liquidaciones, pero también vamos a ver qué es lo que está pasando a nivel de análisis técnico con diferentes datos on-chain, y no sobre todo on-chain, sino también a nivel psicológico. ¿Qué es lo que está pensando el mercado? ¿Está entrando en FOMO? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Veámoslo. Una cosa que hay que tener muy en cuenta y que se repetía en numerosas ocasiones hace unos días, señores. ¿De qué estábamos hablando? Y es que las malas noticias marcan los suelos. Y veíamos como cuando teníamos ese FUD por parte de USDT, cuando teníamos el FUD por parte de la SEC que atacaba a Coinbase y a Binance, eran esos momentos en los que nos encontramos en los 25.000 dólares justo antes de dispararnos. Bueno, como ya sabréis, en los últimos días, la semana pasada, hemos tenido también grandes noticias alcistas. Estamos hablando de diferentes ETFs a spot, diferente adopción masiva de los bancos a nivel mundial. Y esto hace que también nos tengamos que pensar, oye, al revés también funciona. También es malo tener tantas noticias alcistas. Nos están intentando usar de liquidez de salida en un último intento de pumpear el precio antes de una caída. Por pantalla tenemos las principales noticias que han llegado a afectar el precio y cómo han ocasionado techos y suelos. Vemos el anterior halving cuando la CME lanzaba en la bolsa americana los futuros de Bitcoin. Instantáneamente el techo de Bitcoin en ese último halving. Nos vamos a nuestro anterior bull market, el listamiento de Coinbase dentro de la bolsa americana. Primer techo, los futuros de Bitcoin, los ETFs de los futuros de Bitcoin, el segundo techo. Y para que veáis la lógica que tiene todo esto, cuando salían los ETFs de shorts de Bitcoin, quiere decir ETFs que solamente sirven para hacer cortos a Bitcoin, también nos marcaba prácticamente una especie de suelo. Nos faltaba solamente el crash de FTX, pero la caída en comparación fue de un 10%. ¿Y ahora qué es lo que está pasando, señores? Para la próxima semana que hemos tenido en esta, han aparecido los ETFs de Bitcoin con apalancamiento. Estamos hablando de que cuando hablamos de futuros anteriormente eran simplemente futuros. Ahora es el propio Bitcoin con más apalancamiento del que nos dejaban anteriormente. Esto obviamente para mí no tiene sentido. ¿Por qué la SEC aprueba un ETF en el que se permite apalancarse más a la gente de Estados Unidos cuando están diciendo que no aprueban ETFs de spot por el daño que puede llegar a causar a los retails al no saber operar un mercado tan volátil? ¿Veis que algo falla? Algo no tiene sentido. ¿Por qué demonios van a dejar entonces que los apalancados de futuros no van a afectar a los retails de Estados Unidos? No les van a hacer tanto daño como los spots. Algo por lo menos a mí no me acaba cuadrando. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, señores, y es que en estos momentos esta noticia culminaría como una de las más positivas, a la vez que todas las noticias de ETFs de spots que aún se han lanzado, que faltan meses hasta que salgan de verdad y hasta que salgan realidad. Ahora solo es la noticia. Hasta que salgan faltan meses, que culminarían una subida bastante alcista. En las próximas semanas veremos si al final todo lo que acaba importando es cómo está el populacho. Quiero decir, si todo el mundo está con miedo, al final el precio acaba subiendo y con noticias muy negativas. Ahora estamos todo con, de repente, mágicamente, de una semana para otra, todo con noticias muy alcistas. Y el precio subiendo. Veremos qué es lo que acaba pasando, pero por ahora, a nivel de corto plazo, ¿qué es lo que vemos, señores? Si nosotros nos remontamos a CryptoQuant y miramos el gap que estaría creando Coinbase Pro dentro del mercado, vemos una cosa interesante, señores. Seguimos con un flujo de institucionales de la bolsa americana. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos, por lo menos, ahora mismo, justo ahora, en el corto plazo, no se esperan unas grandes caídas. ¿Por qué? Los principales exchanges que operan las ballenas, los institucionales, los hedge funds, en estos momentos, como se ve por pantalla, mirar cómo seguimos con un gap positivo. ¿Qué significa? Que las instituciones americanas están prefiriendo comprar desde Coinbase Pro Bitcoins a un precio más caro antes que quedarse fuera y esperar a que este gap coja y vuelva a la normalidad, lo cual nos indica que en estos momentos sigue habiendo aún un poco de demanda. Obviamente esta demanda no es tan exagerada como el pico que veíamos justo al principio de la subida, donde nos estaba diciendo claramente que estaban ahí pico y pala comprando todos los bitcoins que podían. En estos momentos tenemos flujo, no tenemos tanto. Con esto podemos esperar una semana que aún le falte algún tirón
antes de empezar a pensar en retrocesos. Recordamos que las noticias no hacen efecto al instante, pero yo empezaría por lo menos a ir pensando en tomar algunos profits si habéis pillado las subidas desde la parte de abajo, porque obviamente, al igual que las noticias malas acaban haciendo que el precio suba, al revés, pasa exactamente igual. Y con ello nos vamos a donde teníamos en nuestro gráfico los diferentes profits, y es que actualmente dentro del rango en el que nos encontramos nos quedaría el profit de los 32.000 dólares, las liquidaciones, que en este caso concordaría con un poquito por encima de la zona de máximos que tenemos, estos 31.200 que ya se habrían subido. Con todo esto pasamos rápidamente con las liquidaciones, y es que se vuelven a juntar otra vez los indicadores para marcarnos las mismas zonas. Hagamos un poquito de zoom para que lo veamos. Estamos en un gráfico de un mes para lo que va siendo las próximas semanas, y ¿qué es lo que tenemos? Zona de los 24.000 dólares bien cargada de liquidaciones, empieza ya a marcarse como debe, y en la parte alta solo tenemos una única zona, la zona de máximos, la zona de los 32.000 por debajo, 31.700, 31.500, para buscar esas liquidaciones que poco a poco ya estamos viendo como el verdoso se estaría ya convirtiendo en amarillo. Si le damos unos días, seguro que empezamos ya a verlo por el gráfico. Todo lo que hemos hablado de Bitcoin no se remonta solamente a Bitcoin. Pongamos un gráfico por pantalla que salía en una de las más prestigiosas televisiones económicas de Estados Unidos, el cual avisaba que habíamos llegado a niveles récord de volumen de opciones calls. ¿Qué significa esto? En el mercado de apalancados estamos en el momento más alcista de la historia desde que se crearon estas opciones. Nunca hemos tenido un registro tan alto, lo que nos está indicando que la gente está viendo que la recesión ya ha acabado. Y ya sabemos cómo funcionan las opciones. Sí, al principio todo es maravilloso y bonito y a lo mejor te van hacia tu favor, pero al final todo acaba volviendo como un latigazo. Y el problema aquí no está con eso. El problema es que Bitcoin sí ha subido un 25, 27%, casi un 30% en los últimos días, pero es que el SP500 y el Nasdaq no han hecho ni un solo retroceso. Bitcoin lleva en retroceso 3 meses. Hemos estado 3 meses esperando a que hiciese algo, a que hiciese la subida que hemos tenido ahora. Mirad lo que está haciendo el Nasdaq por el otro lado. Simplemente subida totalmente vertical. Justo cuando tenemos esta subida tan vertical, en la parte más alta de todas, aquí arribita, se está poniendo todo el mundo a comprar opciones alcistas en el mercado apalancado. Lo que ya sabéis lo que significa. Existen las liquidaciones, no son compras verdaderas como tal a spot, y en algún momento tienen que cerrarse. Y es más, las opciones tienen que cerrarse en una fecha establecida. Con lo cual, en algún momento, todas esas opciones alcistas van a acabar cerrándose. Y ya sabéis lo que van a provocar. Ahora aquí la pregunta es, ¿van a arrastrar a Bitcoin? ¿O va a seguir como hasta ahora, en el cual la correlación que han tenido ha sido prácticamente nula? Todo esto nos lo encontramos en un momento en el que el Open Interest de Bitcoin se encuentra a niveles altos, en niveles de peligro. Con esto simplemente un pequeño aviso, señores, de cuidado con vuestras operaciones que hagáis, porque como veis por pantalla, estaría muy por encima este apalancamiento del que hemos tenido durante los últimos rangos de los últimos 3 meses, por lo cual podemos ver algún movimiento liquidatorio desde hacia arriba, por cortos apalancados hasta también hacia abajo. Recordamos que aún en Coinbase Pro siguen metiendo diferentes compras e empujando el precio desde el apartado de spot, y tendremos que ver si eso consigue propulsar el precio hasta al menos los 32.000 dólares y ver en qué momento empezamos a fijar el techo. Tener en cuenta que las opciones expiran este mismo viernes, el viernes 30 de junio, y que ya a partir de ahí, después de que acaben esas opciones, sería una fecha clave para empezar a pensar en algunos retrocesos y sobre todo en qué demonios va a pasar en la bolsa americana con tantas opciones alcistas y hasta dónde va a llevarse el latigazo. Con esto, la semana que viene tenemos 2 fechas importantes. Al igual que la anterior, aquí está bastante raro, miércoles y jueves habla Powell de nuevo. Vamos a tenerlo la semana anterior, miércoles y jueves hablando, y esta nueva semana, miércoles y jueves hablando exactamente igual que la anterior vez, solo que en este caso cambian los horarios. Con todo esto dicho, vamos con la previsión de Bitcoin para el final. Tenemos las liquidaciones, que es lo principal que estaremos buscando como un profit, y sobre todo para romper ya con más fuerza la parte alta, la parte de los máximos que se hacían en la última vez con esos 31.000 dólares. Recordamos que si en algún momento se está buscando algún retroceso, la parte importante es el área de valor principal, que en estos momentos se encontraría en los 28.000 dólares. Si nos bajamos de un gráfico diario, en un gráfico de 2 horas tenemos que tener 2 zonas importantes para posibles retrocesos
que puedan llegar a sostener el precio como una especie de soporte. Tenemos los 30.150, lo que sería esta pequeña área que ha estado los últimos días aguantando, y como no, este mini parón que teníamos en la anterior vez justo en los 28.900 antes de subir. Cualquier pérdida de esas dos zonas nos lleva al área de valor de los 28.000 dólares, pero por ahora mantenemos esa predisposición de que al menos van a intentar sacar a la mayor cantidad de cortos antes de provocar un buen retroceso. Con todo esto, vamos a por la semana, pasar un feliz domingo de lo que queda y nos vemos, como no, en la próxima. Hasta luego.